Así es. Bueno, está con nosotros la ministra secretaria general de Gobierno, la ministra vocera Camila Vallejo. Con ella queremos conversar de varios temas de actualidad esta mañana. Ministra, ¿cómo le va? Gracias por atender la llamada de Infinita. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Manuel. Buenos días, Constanza. Connie, ministra, ¿cómo está? Buenos días. Connie, Sí, perdón. está bien, está bien. Ministra, estábamos haciendo un pequeño resumen de cómo parte hoy día, este día lunes, después de las revelaciones del contenido de las conversaciones, o parte de las conversaciones entre Luis Hermosilla y la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Y hay una sensación de que esto probablemente ya supera en gravedad a varias de las cosas que habíamos conocido en el último tiempo, y que esto va a tener un impacto en el mundo político, como reconocía ayer el ministro Luis Cordero, ¿verdad? Que este caso tiene un impacto en el sistema político en su globalidad que resulta ser muy serio. Posiblemente con este otro dato la cuestión todavía es más seria y eventualmente más de carácter institucional. ¿Qué valoración hace usted de la gravedad de este caso con este nuevo ingrediente? Bueno, con cada antecedente que vamos conociendo, el caso se torna de aún mayor gravedad, porque efectivamente, como lo decía el ministro Cordero, no toca ya solo una institución, ¿no? Como hemos conocido otros casos asociados a corrupción, sea por un mal uso de las boletas, con boletas ideológicamente falsas, financiamiento ilegal de la política, que toca a algunos partidos y una que otra institución. Aquí se está tocando varias instituciones, particularmente del sistema de justicia, pero más allá incluso de las del sistema de justicia, varias instituciones de nuestro ordenamiento democrático, y por lo tanto pone en riesgo, obviamente, a nuestras instituciones, que tenemos que defender y fortalecer. Por eso ya no es un tema solo de una institución, sino que adquiere una connotación de interés público aún mayor, y que llama no solamente a que la justicia esté a la altura de abordar hasta las últimas consecuencias este caso, sino que además a acelerar los proyectos asociados al fortalecimiento de las capacidades investigativas y sancionatorias en casos asociados a corrupción o tráfico de influencia, conflictos de interés, sistemas de nombramiento, entre otros. Y por eso nosotros, por ejemplo, hoy día nos vamos a reunir en el comité político, como todos los lunes, vamos a abordar este y otros temas, particularmente con el ministro Cordero, porque ya estamos en la recta final para no solo que se apruebe de una vez por todas el nuevo sistema de nombramiento notario, sino que para poder presentar en octubre la nueva propuesta de nombramiento en el sistema judicial. ¿Cuánto siente usted, ministra, que esto puede terminar afectando todavía más la confianza de la ciudadanía en las instituciones? Hemos visto que hay una baja valoración de los partidos políticos, hay un cuestionamiento del Congreso, pero además aparece aquí el Poder Judicial, donde hay encuestas que muestran que esta confianza ya está muy, muy disminuida, pero a partir de estas revelaciones del fin de semana, esto puede, digamos, terminar contaminando todavía más esa falta de confianza. ¿Cómo aborda el gobierno esto? Que es un problema, que es un problema institucional, ¿no? Y donde el mismo Ejecutivo también queda de alguna manera desafiado a intentar avanzar precisamente para poder recuperar esa confianza. Sí, a ver, es muy complejo efectivamente, Romano, porque ya tenemos una desconfianza muy grande en la política, en la institucionalidad democrática, y particularmente en el sistema de justicia, ¿no? Que los datos son escandalosos. Comparativamente hablando, en América Latina nosotros estamos dentro de los países que peor evalúan su sistema de justicia y que no se cree que hay igualdad ante la ley. Entonces, casos como el que hoy día se asocia a Vivanco, a propósito de los chats que se han dado a la luz, da cuenta de posible nuevamente tráfico de influencia, ¿no? Que tendrá que esclarecer la justicia, pero tal es la gravedad que evidentemente no puede no impactar ante la opinión pública, y por eso da tanta indignación, porque los principales esfuerzos que hay que hacer en la política es poder dar cuenta que las instituciones no solo funcionan, sino que son capaces de dar respuesta a las aspiraciones y necesidades de la gente. Entonces, cuando nos encontramos en estos casos, obviamente que puede significar retroceso desde el punto de vista de la recuperación de la confianza pública, y por lo tanto implica redoblar aún más los esfuerzos para fortalecer y mejorar nuestra democracia y todo el sistema judicial y político. ¿Por qué cree, perdón, ministra, que
que en Chile se profundiza esa desconfianza comparativamente a otros países de Latinoamérica? Mira, no tengo un estudio como más sociológico respecto a eso, pero es la percepción ciudadana. Uno podría decir que tan asentada en los datos duros, en los tiempos de tramitación, en la efectividad de las causas y en el cumplimiento de penas, por ejemplo, pero más allá de eso es una percepción y por eso es tan importante que nos hagamos cargo no solo en el discurso de proteger la igualdad ante la ley y condenar la corrupción, sino que también en los hechos. Una tarea la tiene, porque es un poder autónomo del Poder Ejecutivo, evidentemente, del sistema judicial. Hoy día tienen varios casos, este es quizá el más grande, ¿no? Pero otra tarea también la tenemos en el Parlamento y por eso nosotros hemos insistido en proyectos que ya están presentados, que tienen urgencia, que es importante sacar cuanto antes, como el de delitos financieros para poder abrir el secreto bancario asociado a los delitos de corrupción y crimen organizado, es decir, prácticamente para poder perseguir de mejor manera el dinero ilícito y ver cómo este se usa para otro tipo de delitos, por ejemplo, cohecho. Uh-huh. Y además los proyectos que les mencionaba anteriormente, el de notario, el proyecto de lobby, nosotros estamos modernizando la ley de lobby, la ley de conflictos de intereses y además vamos a presentar en mes de octubre para robustecer toda esta agenda por el sentido de urgencia y la connotación que ha tenido este caso una propuesta de nuevo sistema de nombramiento no solo para ministro de la Corte Suprema sino que para el sistema de justicia, además que la necesidad de presentar otra iniciativa en materia de tráfico de influencias, que es algo que ha estado muy presente en los últimos días a propósito del caso Hermosilla. Ministra, al margen, ¿verdad?, de impulsar el avance del tema del cambio del nombramiento de los jueces, que probablemente lo que está, lo obvio que además está súper pendiente, pero en el fondo la necesidad hoy día queda bastante más de manifiesto. ¿Cuál es el cálculo que usted hace del carácter más profundo que puede tener esta crisis? La vuelvo un poquitito a lo mejor al principio de la conversación, porque aquí el país ha enfrentado situaciones críticas importantes que han significado un debilitamiento institucional relevante y una necesidad de todo el mundo político de reaccionar de manera conjunta. Hemos escuchado a La Moneda bastantes veces decir que está tranquila y que no está preocupada por el contenido de los chats porque no hay nada que directamente los vaya a involucrar. Ok, pero este es un problema que puede ir mucho más allá de cuántas personas en La Moneda pueden haber tenido no eventualmente algún intercambio con Luis Hermosilla. Aquí este es un problema que ya estamos viendo, ¿verdad? Cruza a la justicia, cruza a la oposición. Una oposición dañada tampoco es un buen negocio para el gobierno. Finalmente tenemos una campaña porta. O sea, aquí la verdad es que las esquilas de esto pueden ser bastante más grandes. Y un poquitito a eso, apelando a ese diagnóstico, es al que yo le planteaba. ¿Qué tan severo ve usted este daño y qué puede implicar además también en términos políticos? Es severo porque daña evidentemente la fe pública y la legitimidad de nuestras instituciones y por lo tanto la tarea que tiene el sistema político es no quedarse de brazos cruzados ni guardar silencio, sino que actuar. Y por eso esto no tiene solo que ver con que, claro, si este caso hoy día afecta más un sector político, la oposición, al final daña nuestra democracia y por lo tanto todos tenemos que hacernos cargo de tomar cartas en el asunto. ¿Todos a quién me refiero? El sistema de justicia, por un lado, que tiene que hacer su trabajo, y por eso nosotros hemos puesto ahí no un llamado, sino que una confianza en que esto tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, y que el Ministerio Público va a investigar hasta el final, caiga quien caiga, y los tribunales se van a tener que pronunciar. Eso por un lado. Y por otro lado, los partidos, los parlamentarios, nosotros como Ejecutivo, fortalecer la agenda de acciones que busquen hacer más impermeable a nuestro sistema de justicia de posibles intentos de corromperlo, ¿no? Porque aquí además no es solo el nombramiento, como tú decías, de los ministros de la Corte Suprema, es que esté funcionando sin no solo conflicto de interés, sino que sin tráfico de influencia en los sistemas de nombramiento en general. Y además
hacer que la democracia responda a las necesidades de la gente, porque esto no es solo la situación de descrédito de nuestro sistema de justicia, ¿no? O de la política en general, sino que también de la capacidad de una democracia de procesar y resolver demandas pendientes que tiene nuestra gente. Entonces, por eso nosotros decíamos, ya hace algún tiempo, cuando hablábamos de la conmemoración del 18 de octubre o los plebiscitos, que pongamos todo foco, es que aquí en que todavía hay necesidades y deudas pendientes para con la gente, en materia de pensiones, en materia de educación, en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de deudas, y por eso es tan clave que podamos redoblar los esfuerzos en la agenda de probidad y anticorrupción, que les mencionaba anteriormente, pero también en sacar adelante el aumento de pensiones, en sacar adelante el término de las deudas por estudiar, que tiene agobiado particularmente a los sectores medios de nuestro país, que saquemos adelante todas las mejoras que hemos ido conversando en materia de salud, en materia de educación. Tenemos una agenda muy intensa también. Entonces, estamos desafiados como sistema político a poner las cartas sobre la mesa y resolver los problemas y no solamente quedar en el diagnóstico, ¿no? Yo creo que esa es como la tarea, aquí no se trata de hundirnos en el pesimismo, se trata de ser responsables y actuar en función de lo que demanda la gente, que es que nuestras instituciones den tranquilidad de que no van a estar permanentemente permeadas por intentos de corrupción y no van a ser usadas por la corrupción y además van a ser usadas para el bien común, que es lo más fundamental. Ministra, vamos a otros temas también. Ya se ha confirmado cuál va a ser más o menos la agenda del mes de septiembre, ¿no? Al margen de los temas que ya están en discusión legislativamente hablando, sabemos que vamos a tener avances en la discusión. Una que ya también tiene un tranco recorrido en el Congreso, ¿no? Que es el proyecto de eutanasia, pero quiero partir preguntándole por la nueva propuesta sobre el crédito con aval del Estado, el CAE, donde usted ya y el ministro Cataldo han sido bastante claros en precisar que no va a haber condonación universal, que solamente eso podría ocurrir eventualmente en algunos sectores, pero que fundamentalmente aquí se va a trabajar en un nuevo sistema de crédito, pero al mismo tiempo también buscar algún tipo de solución a todos los que tengan deuda con el CAE. Déjeme partir preguntándole en una cuestión que yo me imagino el gobierno, por supuesto, debe tener evaluado, ¿no? Pero ¿cuánto puede haber generado de expectativa el que se haya pensado que efectivamente, tal como se planteó en algún momento, incluso en campaña, de que podía haber una condonación universal respecto de la realidad actual, incluso económica para el propio gobierno, de no avanzar en una condonación universal, que eso eventualmente pueda tener un impacto en quienes esperaban una cuestión como esa, que se les condonara la deuda? Mira, primero la situación de morosidad viene creciendo desde mucho antes de la campaña. Esto es un problema país que después de implementarse el CAE, si bien logró masificar en gran parte el acceso a la educación superior, cuando empezó el proceso de cobranza, es decir, después de que la gente terminó las carreras o incluso desertando tenía que empezar a devolver lo prestado, empezó a crecer la deuda y también en un momento muy clave empezó a crecer el costo para el Estado por concepto de recompras de cartera que no se pagaban, de créditos que no se pagaban y además de pago de garantía, entre otras cosas. Entonces, el sistema viene siendo bastante insostenible y la morosidad viene creciendo desde más de 4 o 5 años atrás, ¿no? Mucho más. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo, más que decirle a la gente, mira, vamos a resolver esto de la noche a la mañana y con donación universal, porque ya está en la magnitud del problema, que para hacerlo responsable hay que hacerlo con una solución universal, con condonaciones particulares, no particular, pero grupos específicos, o condonaciones parciales, no completan todos los casos, y además con sentido justicia y progresividad para poder implementarlo, porque son muchos recursos, ¿no? Entonces, lo que le podemos decir a los deudores, tanto el crédito con aval del Estado como Fondo Solidario y en una mínima proporción Corfo, porque ya quedan muy pocos de eso, es que a todos se les va a proponer un alivio de deuda, ¿no? Al menos, a todos van a tener una solución que va a ser mucho más conveniente que lo que están viviendo ahora.
En segundo lugar, que sí efectivamente van a haber condonaciones a las personas que están mucho más complicadas. Y en tercer lugar, que la propuesta va a ser progresiva y justa, ¿no? Vamos a considerar, porque esto es un tema que a todos nos hace sentido, obviamente también a las personas que han estado al día en los pagos, ¿no? Pero que aún así les cuesta mucho mantener el pago de la deuda y además no necesariamente por pagar han visto disminuida el monto total de la deuda. La carga, Recordemos claro. que hay gente que, claro, imagínense que hay gente que pagó, no sé, tenía un arancel de 4 millones y hoy día está pagando como si hubiesen sido 14, 15 millones, o sea, y a veces no solo son 3 veces, sino 4 o 5 veces. Por lo tanto, evidentemente que también hay que poner atención a aquellos que han estado al día y que aún así no han podido disminuir el nivel de deuda, habiendo sido responsables. Ministra. Entonces, te está haciendo más allá de los no podemos dar detalles porque además va a estar pronto ingresado el proyecto después de las fiestas patrias, pero la lógica de esto es hacer una propuesta de fin al CAE, de bancarizar, que sea justa, que sea con solución universal y que sea progresiva. Y en el contexto de una ley, de una cuestión de financiamiento de la educación superior, no como solo una condonación del CAE. Claro, Connie, lo que tú dices es súper importante porque en el fondo la responsabilidad no pasa solo por cómo sostener el pago de la deuda, en el caso de las condonaciones o las soluciones para los estudiantes que ya estudiaron con CAE, sino que también es cómo reemplazamos el sistema, porque también hay que pensar en los que vienen, ¿no? Solamente los que ya estudiaron con CAE, sino que qué les vamos a ofrecer a los nuevos estudiantes para poder ingresar a la educación superior sin tener que bancarizarse, sin tener que endeudarse, y eso implica todo un cambio bien complejo. Por eso esta demora no ha sido un capricho, ha sido para justamente proponer una solución sostenible. Ministra, nos quedan un par de minutos solamente y nos queda también algo de la preparación del gobierno para este 11 de septiembre, que tiene varias dimensiones, ¿verdad? Una es la conmemorativa, obviamente, pero la otra también tiene que ver con la agenda de seguridad. Ya tuvimos probablemente un mal anticipo ayer durante la romería al cementerio general. Entonces, ¿cómo se va a compatibilizar eso, la conmemoración del 11 de septiembre en su sentido original, con el necesario resguardo y la protesta que a veces ese resguardo genera? Ya lo vimos ayer por quienes se manifiestan. Y en paralelo también la preparación para enfrentar un 18 de septiembre extendido y seguro. Bueno, primero, sobre el fin de semana, yo quiero insistir en que el gobierno no va a tolerar que se aprovechen de manifestaciones legítimas de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, víctimas de violación a los derechos humanos para alterar el orden público, cometer delitos. Y por eso nosotros separamos bastante las aguas. Una cosa es la manifestación que legítimamente hacen todas las agrupaciones familiares, que tienen además todo el derecho, y una democracia además debe respetar ese derecho de conmemorar a sus familiares víctimas de violación a los derechos humanos, pero otra cosa muy distinta es quienes se aprovechan de esto para cometer delitos, ¿no? Y por eso nosotros tuvimos una planificación previa de las acciones de todo el resguardo del orden y seguridad y que fueron efectivas. Tuvimos 1.800 efectivos de carabineros, tuvimos más de 340 medios logísticos y operativos desplegados y también un cerco de seguridad en la calle Morante por los episodios que sucedieron el año pasado, y por lo tanto logramos disminuir bastante los incidentes, pero hubo incidentes asociados principalmente al lanzamiento de bombas Molotov y que pusieron en riesgo no solo la infraestructura pública, sino que además a todas las personas presentes, y por eso se han presentado querellas contra las personas que puedan resultar responsables de esos delitos, y se van a hacer también las denuncias ante el Consejo de Defensa del Estado por el daño patrimonial que se causó. Ahora, nosotros además de esto seguimos con las preparaciones para la conmemoración del 11 mismo, y además todas las preparaciones para el desarrollo de las fiestas patrias, entendiendo que va a ser un fin de semana bastante largo y por lo tanto requiere esfuerzos adicionales de nuestras policías, de nosotros como gobierno y de varias instituciones para poder fortalecer las medidas de seguridad, dado que sabemos que durante los fines de semana largos a veces tienden a aumentar
algunos tipos de delito y particularmente los homicidios. Entonces, en esto ustedes han visto que todo el plan del 18 seguro ha estado no solo preparándose, sino que se ha estado ya desplegando. Tenemos varias, no solo las reuniones de coordinación que ya nos han permitido comprometer más de 10.500 carabineros en las labores de orden. Vamos a tener además 114 operativos de control de alcohol y drogas, vamos a tener puntos morados para denunciar delitos asociados a violencia de género, vamos a tener también los puntos azules para la denuncia de porte de armas, otro tipo de delito que es parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, fiscalizaciones para el sistema, el transporte, para las propias fondas. Entonces tenemos todo un refuerzo, pero también es importante el llamado a la responsabilidad de las personas, ¿no? Porque esto es un trabajo que tiene que ser con unidad, ¿no? Y por eso nosotros hemos puesto harto foco también en las campañas para tomar conciencia del uso, del consumo responsable de alcohol y que no se puede manejar ni bajo el consumo de alcohol ni bajo los efectos de la droga, ¿no? Ahora vamos a tener que Pero sumarle vamos a tener que sumarle al no hay que tomar, no hay que andar con armas. Claro. O sea, claro, uno no debería ni tener que decir eso, pero el tema de las armas, por eso es tan importante el asterisco 4242, ese número de teléfono del denuncia seguro, porque nos ha servido bastante para planificar los allanamientos y las incautaciones de armas y que además terminan incautando drogas por las denuncias que recibimos también de la gente, además de las fiscalizaciones que hace la PDI Carabineros. Pero la denuncia va a estar disponible no solo a través del asterisco 4242, sino que también en los puntos azules que les mencioné. Van a ver en las fondas, ustedes pueden preguntar a la gente que nos está escuchando por los puntos morados y por los puntos azules. Vamos a tener desplegados varios. Y bueno, si no encuentran específicamente en un lugar, en una esquina, una fonda, el número de teléfono también a disposición, ¿no? Y también tenemos números para personas que tengan problemas asociados a salud mental en la línea de prevención del suicidio, que es la asterisco 4141, ¿no? La denuncia seguro es 4242 y en el caso de prevención del suicidio el asterisco 4141, porque también es una temporada compleja desde ese punto de vista. Así que hay harta preparación para que la gente lo pueda pasar bien, la responsabilidad no solo para el manejo, ojo, que también para una buena convivencia, evitar conflictos por consumo abusivo de alcohol, que a veces pasa, no sé, se producen riñas, etcétera. Así que a pasarlo bien, a disfrutar, a ser responsables, a tener un 18 donde todos y todas podamos celebrar a nuestra patria, ¿no? De eso se trata, querer a Chile, no permitir hechos de violencia, en eso todos podemos colaborar. Muy bien, pues ministra, le queremos agradecer estos minutos, sabemos que tiene comité, así que la liberamos. Gracias en todo caso por haber atendido la llamada infinita. Que esté muy bien, ministra. Buenos Felices días, fiestas además. Gracias a ustedes, que tengan